Señor, en el nombre de Jesús, un espíritu de revelación para no solo recibir tu palabra, sino para entender tu palabra, Señor. Para que entonces venga un cambio efectivo y permanente en cada uno de nosotros y que podamos, Señor, poner por obra tu palabra, Señor, la semilla de tu palabra. Y te pido, Señor, que desde ya lleves cautivo todo pensamiento contrario y distinto y lo lleves sujeto en obediencia al nombre de Jesús. Y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Mire, le decía que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces, cuando suceden estas cosas, le decía yo que el hermano Vicente estaba cantando, estaba como profetizando lo que iba a pasar, ¿verdad? Prácticamente estaba profetizando lo que iba a pasar y lo que pasó. Tuvimos libertad para cantar, tuvimos libertad para adorar, hubo libertad para la administración de los dones dones de lenguas, dones de interpretación de lenguas, dones de profecía. También el Señor vino y libertó, ¿verdad? Nos libertó, rompió cadenas. Mire, el hecho de que el Espíritu de Dios se manifiesta en un lugar, así tenemos que sentirnos alegres, hermano, porque mire, cuando Dios visita un lugar y no nos podemos nosotros hacer a un lado, ¿verdad? Sino que el que tiene deseos de ser visitado y bendecido, ese, sobre él cae la bendición del Señor. Yo de verdad me alegro. Una nueva dimensión. Algo está cayendo aquí sobre nosotros. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez hay mejores. Tal vez hay lugares, no sé. Pero el Señor nos vio y dijo, sí, pequeña manada, al aposento alto. El primer lugar donde el Señor se presentó después de resucitado fue el aposento alto. Ahí estaban los discípulos. Mire, y los discípulos estaban algunos orando, pero dice que estaban temerosos, ¿verdad? No querían salir porque tenían miedo. Y ahí llegó el Señor Jesús a ministrarlos. Pero fíjese que entonces, como nosotros, como la viña del Señor, ¿cuántos son la viña del Señor? Necesitamos ser ministrados constantemente. Con la ayuda del Espíritu Santo quiero hablarle de esta cuarta parte, quitando las piedras del hogar. Usted sabe que el hogar es un lugar que el enemigo es favorito del enemigo para destruir, para estorbar, para dividir, para atrasar el avance de los hogares cristianos. Y por muy bonitas, mire, yo traté de buscarle unas piedras bien bonitas, ¿verdad? Y por muy bonitas que se vean las piedras, hay que quitarlas. ¿Se recuerda? Mire, voy a regresar un poco, pero no poner en aprietos a los hermanos del Control Room, ¿verdad? Pero si usted se recuerda, dice en Isaías 5:1, ¿verdad? Y Mateo 21:33, que el sembrador tenía puso una viña en una pradera fértil, en un lugar verde. Y dice que lo primero que hizo fue cercarla, ¿verdad? La cercó, es decir, la protegió. Después la despedregó. Si usted se da cuenta, aquí pues traté de hacer una animación yo. Aquí están todas las piedras feas. ¿Mire? Y ahorita, o ahora, ¿verdad? O en este preciso, se está empezando a despedregar. Así, se le quitan todas las piedritas. Y entonces ya se puede sembrar. Dice que la sembró con un viñedo excelente, ¿verdad? Le puso una torre en medio para vigilarla y también cavó en ese terreno, cavó un lagar. O sea que tenía todo listo, preparado. Pero en lugar, dice que la viña, en lugar de darle uvas dulces, sabrosas, le dio uvas silvestres, es decir, uvas amargas. ¿Por qué razón? Puede ser de que tal vez no. ¿Qué pasa? Bueno, mejor antes de decirle. Esto es como la pregunta, dice que la parte de la semilla cayó en buena tierra. No voy a hablar de las otras todavía, pero sí vamos a ver tal vez un enfoque en algo, pero
parte de la semilla cayó en buena tierra. ¿Cuántos son buena tierra? Ok, buena tierra. Y dice, y esta produjo al 100, bueno, al 30, al 60 y al 100, ¿verdad? O al 100, al 60 y al 30. ¿Por qué razón? Si era buena tierra y si era buena semilla, ¿por qué razón no produjo toda al 100 por 1? Y eso es lo que vamos a tratar nosotros de ver a través de la palabra en esta cuarta ¿qué? Serie acerca de despedregando, quitando las piedras. Y hemos quitado varias piedras ya que estorban el hogar. Mire, yo lo estoy poniendo acá como que estas piedras, muchas de estas piedras que ya hablamos, si usted no ha visto, lo invito para que vea las prédicas en YouTube o en Facebook. Y ahí usted puede tener la continuidad. Entonces hay piedras que tenemos que sacar del hogar. Hay que quitarlas. Y mire, acompáñeme entonces a Mateo capítulo 27 y verso número 60. Dice, y lo puso en su sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Y después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue. Yo sé que cuando usted lee esto, usted se recordará de que José de Arimatea dice que era un hombre rico, ¿verdad? Y él fue con Pilatos para pedirle el cuerpo del Señor Jesús. Entonces viene Pilatos y le dice que sí, se lo entrega. Y entonces él tenía preparada, dice, una tumba que él ya había excavado en la roca. Interesante esto, ¿verdad? En la roca había excavado y había preparado una tumba, que obviamente no era para el Señor Jesús, sino que era de la familia, ¿verdad? Como los mausoleos o los nichos, no sé cómo dirán en México, no sé si dirán nichos también, ¿verdad? Nichos, mausoleo, etcétera, ¿verdad? Pero la usó el Señor Jesús. Lo interesante es de que, como decía la profecía, ¿verdad? Y con los ricos fue en su sepultura, dice, ¿verdad? Entonces, porque dice que se puso, mire, después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro. Entonces, esta piedra lo que impide es creer y buscar de Dios. Y ahorita lo vamos a ver con los versos que traemos acá, pero muchas veces hay piedras que no te dejan avanzar, que te quitan el tiempo. Hay piedras dentro del hogar que lo que hacen es que te impiden creer en Dios. De repente hay piedras tan pesadas, porque aquí es una piedra grande, la que se puso en el sepulcro del Señor Jesús. Ahora, ¿cómo habrá sido la piedra? Pues todos tenemos el concepto en nuestra mente, quizás por los dibujos, ¿verdad? O por las pinturas o por las películas, de que era una piedra redonda, ¿verdad? Así, cortada como un círculo y la rodaron, ¿verdad? Bueno, si usted, este es un dato, si usted quiere lo investiga, ¿verdad? Pero en Israel solamente hay 4 tumbas del tiempo más o menos que tenían este tipo de piedras, así redondas, ¿verdad? Y más o menos como este grosor, redondas, ¿verdad? Y las utilizaban las personas muy ricas o las personas como los de la realeza, ¿verdad? Ellos eran los que la usaban. Los demás utilizaban una piedra cuadrada, ¿verdad? Pero que era en forma de corcho, dice, ¿verdad? Entonces esa también la podían rodar, dice. La rodaban, pero no así como uno piensa, ¿verdad? Sino que la metían y después la rodaban, la sacaban, la piedra. Entonces era como una forma de corcho que tenía. Entonces los arqueólogos, ¿verdad? Los estudiosos piensan que por el tipo de tumbas que habían en ese tiempo y la arqueología que han encontrado, que más o menos así era la piedra que tapaba la tumba de Jesús.
Y esto porque al estudiar el griego de los evangelios donde menciona, hay unas palabritas que esa es la idea que dan. Bueno, pero no me interesa a mí tanto si era como corcho o como rueda, ¿verdad? A mí yo hubiera querido que fuera tal vez más así como rueda, ¿verdad? Pero lo interesante es entonces, fíjese que pusieron al Señor Jesús y taparon con esa piedra. Y recuérdese que al que pusieron en la tumba era la vida misma, ¿verdad? El autor de la vida. El autor y consumador de la fe. Y entonces hay piedras en el hogar que te apartan de seguir creyendo en Dios. De repente tal vez es una palabra que te lanzan tus autoridades, tus padres, ¿verdad? Ministros o falsos ministros, diría yo, ¿verdad? Que lo único que hacen a veces es decir cosas que lo que hacen es marcar la vida de las personas, pero no para bien, para mal. Y entonces empiezan a cerrar la tumba, porque hermano, si lo que ellos, por ejemplo, vaya, le voy a poner este pensamiento. Todos ya sabían que el Señor Jesús había dicho que iba a morir y que iba a resucitar, ¿verdad? Al tercer día. Creo que lo más lógico hubiera sido para ellos, o lo más fácil era no taparla, ¿verdad? Entonces no la tapan y están cuidando ahí desde que lo ponen y viendo, observando las 24 horas. No había Twitter, no había Facebook, pero sí había muchos ojos, ¿verdad? Entonces viendo a ver qué pasaba. Pero la taparon. Ahora dice que era una piedra grande a la entrada. Y cuando veamos los significados, usted me va a entender un poquito mejor que entonces, hermano, muchas veces estas piedras lo que hacen es estorbarte en tu fe, estorbarte el que tú le creas a Dios, que cuando Dios te dice te voy a bendecir, cuando Dios te dice te voy a sanar, cuando Dios te dice te voy a ayudar, te voy a sacar de esta situación. Y entonces si hay una piedra, puede creer. Pero, ok, yo estoy haciendo todo esto de manera de introducción, espero que me dé tiempo de poderlo compartir todo, porque entonces hay cosas, hermano, que nos quieren impedir entonces creer y buscar a Dios. Ahorita ya va a ver por qué. La palabra grande, recuérdense que era una piedra, grande, se dice en el griego megas, ¿verdad? Por eso, cuando usted tiene sus USB, sus cosas, ¿cuántos megas tiene? ¿Cuántos megas tiene? Entonces, depende, si tiene muchas es grande, ¿verdad? Pero, ok, es una palabra megas que significa de gran tamaño físico. O sea, de que no era una piedrita, pues, ¿verdad? Que así pasa muchas veces en la vida de los hogares, en los matrimonios cristianos. Que el problema no es tropecé de nuevo y con la misma piedra, así chiquita, sino que es una piedrota, ¿verdad? Grande. También significa enorme, enorme. Pero lo que me llamó más la atención, por eso lo puse con letras así mayúsculas, es fuerte. Una piedra fuerte. Entonces, muchas veces dentro de los hogares se manifiesta la piedra fuerte que quiere impedir que creas, que quiere impedirte que sigas buscando de Dios. De hecho, la Biblia también lo menciona, ¿verdad? Como el hombre fuerte. Si nosotros supiéramos a qué hora llega el hombre fuerte, dice que lo ataríamos y estuviéramos listos, pero como no sabemos. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a querer cerrarte? Porque la tumba del Señor Jesús tenía que estar abierta, porque Él iba a morir, iba a resucitar. Yo creo que hubiera sido, bueno, la resurrección del Señor Jesucristo es lo que marca nuestra fe completa. Amén. Dice el apóstol Pablo que si no existiera la resurrección, vana sería entonces nuestra fe. Pero como sabemos que Cristo murió, hermano, está escrito, estuvo profetizado, hermano, quedó constado por los profetas, ¿verdad? Todos sabemos que Cristo murió, pero lo que no todos creen es que Cristo resucitó de los muertos. Y yo le pregunto, ¿usted cree que Jesús murió y resucitó?
Aleluya. Entonces démosle un fuerte aplauso, porque aunque ciertamente murió, Cristo resucitó y está vivo a este día, a este momento. Entonces fíjese que entonces el hombre fuerte o la piedra fuerte muchas veces te quiere impedir que creas. No, hombre, no. O quiere impedirte que creas lo que el Señor te dice. Ok, avanzo porque estos son solamente así introducciones. La palabra entrada dice que estaba a la entrada, ¿verdad? A la entrada. Esta palabra en el griego se dice tura, tura, y significa un portal. Desde ya, al solo ver eso, a mí me da la idea de que es otra dimensión, una dimensión más grande, un portal, una dimensión. Entonces, el enemigo a veces quiere ponerte esa piedra porque no quiere que avances a otra dimensión. No quiere que crezcas, que te desarrolles, que te llenes del Espíritu Santo, de la palabra, para que entonces te traslades a otra dimensión y que ya dejes de ser el cristiano del principio, pues. El cristiano que empieza, el cristiano neófito, ¿verdad? Sino que empecemos a ser cristianos maduros, fuertes en nuestra fe. Pero muchas veces está esa piedra fuerte que no nos deja. Ok. También esta palabra altura significa abrir y cerrar. Abrir y cerrar. Abrir y cerrar. Recuérdese de que a nosotros se nos ha sido dada la llave de David, dice, ¿verdad? Que abre las puertas. Es como una llave maestra espiritual, ¿verdad? La llave de David se nos fue dada. Y aquí dice, pero fíjese que es bien interesante porque cuando uno lee el verso, dice, a ti te fue dada la llave. Ahí hay una puerta abierta. Y aquí está la llave de David. Bueno, si está abierta, ¿para qué necesita llave entonces, verdad? Esa es una buena pregunta. Si la puerta está abierta, ¿para qué necesitaba llave entonces? ¿Para qué necesitábamos entonces la llave de David? Es que muchas veces la llave de David no es para nosotros. La llave de David es para otro. Tú le vas a ayudar. Porque cuando uno lee todos los contextos en referencia a la llave de David, uno puede entender entonces que la llave de David es el amor entre hermanos. Esa es la llave. El amor entre hermanos. Filadelfia. Cuidado, ¿verdad? Filos es amigo y adelfo significa hermano, griego. Entonces es el verdadero amor entre hermanos que es la llave de David que te va a abrir las puertas. Ok, seguimos avanzando porque también significa puerta, obviamente, ¿verdad? Puerta, esto ya me entendió, pero entonces es como un traslado a otra dimensión. Pero cuando está puesta o cuando está esa piedra, no nos deja. No nos deja. Ok, entonces fíjese. Dice, aquí viene una lectura un poco grande, pero quiero que me preste atención, por favor. Dice Mateo 27 y verso 62, dice, al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos. Por eso es que le digo yo que muchas veces esta piedra la colocan autoridades. Puede ser dentro de una casa, en los padres o los cónyuges a los hijos, o uno de los cónyuges poniéndole esa piedra a su esposa, a su esposo. Es que tú no servís para nada, pues tú tampoco. Los dos se pusieron la piedra, ¿verdad? Y peor que le dicen que esa piedra le enseñó que su destino era nada más llorar y llorar, ¿verdad? Entonces usted lo reprende en el nombre de Jesús. Pero note entonces, el Señor Jesús muere, lo ponen en la tumba, cierran con la piedra y entonces entran en acción estos personajes. Dice los principales sacerdotes y los fariseos. No hay tanto para hablar de ellos, pero cuando usted se da cuenta, el Señor Jesús les dio una reprimenda tan fuerte a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los sacerdotes y a todas esas bolas de feos, porque solamente decían, pero no hacían.
Ustedes solamente ponen cargas fuertes en el pueblo, pero ni con un dedo quieren a ustedes ayudarlos a llevarlas. Y entonces los sacude, ¿verdad? Entonces, espero que me esté llevando y me esté entendiendo qué es lo que significa entonces poner esta piedra, ¿verdad? El verso 63 dice, y le dijeron, Señor, recuérdese, están los fariseos ante Pilatos, ¿verdad? Ay, vaya que llegó José de Arimatea antes, ¿verdad? Aunque el Señor, para cumplir su palabra, hubiera utilizado a cualquiera, ¿verdad? Pero si le dijeron, Señor, a Pilato, ¿verdad? Nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días, resucitó. Para nosotros no es un engañador, él dijo la verdad. Pero ve a ellos cómo lo están menospreciando y despreciando. Esta es otra cosa, esta es otra característica de la piedra que te impide creer y buscar a Dios. Porque entonces hay algunas personas que cuando se les presenta el evangelio, hay otro que está a la par de él o puede ser de la misma familia, que dice, no, hombre, no, cuento, solo te quieren lavar el cerebro. Eso no es verdad. Solamente te quieren sacar el dinero. Solamente quieren, te quieren tener dominio. No, mentira. Si el conocer a Cristo ha sido lo mejor que nos ha pasado. Hermano, en Él tenemos vida, tenemos esperanza. Dice que los planes que Él tiene para nosotros son para bendecirnos y darnos un futuro, hermano. Entonces, en realidad, los que están engañados son los que piensan así, pero ellos tratan de engañar a otros. Y entonces, en realidad, lo que está pasando espiritualmente es que están rodando la piedra para cerrar el portal para que no avancemos o para que no se avance a otra dimensión espiritual de parte de Dios. Entonces, vea, no sé qué decir, ¿verdad? Pero qué bárbaro, ¿cómo le van a decir engañador a mi Señor? Bueno, el verso 64, por eso dice, ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día. Mire cómo están haciendo esta petición, ¿verdad? No sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo, ha resucitado de entre los muertos y el último engaño será peor que el primero. Entonces note aquí cómo ellos están manipulando a Pilato, ¿verdad? Manipulando la autoridad. Le están queriendo poner una idea falsa. Y eso que la esposa de Pilato ya le había dicho a Pilato, mira, no tengas nada que ver con ese hombre santo. Se le había aparecido el Señor en sueños. Pero él por congraciar al hombre antes que a Dios. Por eso fue que procedió con todo lo que usted y yo ya conocemos. Pero entonces fíjese, aquí ellos están entonces poniendo, mire, yo no sé si ustedes entiende o ha escuchado este dicho popular que el león juzga por su propia condición. Ni modo, ellos eran engañadores. Ellos saber ni qué cosas habían dicho al pueblo, por eso ellos estaban pensando igual. Nadie me diga amén, ¿verdad? Porque muchas veces uno piensa de las personas como uno mismo es, sin siquiera hablarle a las personas. ¿Sabe que eso se llama un prejuicio? Y por prejuicios muchas veces hay enemistades, hay divisiones, hay separaciones, por un simple prejuicio. Un prejuicio es una idea anticipada, negativa de alguien. Por lo general, dice un prejuicio, por lo general, errónea o equivocada de alguien, de alguna persona. Y para que me entienda un prejuicio, por ejemplo, viene entrando un hermano, ¿verdad? O una hermana, y a usted le dice, tened cuidado porque ese hermano, mira. Y el hermano nuevo, ¿verdad? Y que, ¿cómo está, hermano? Y usted en lugar de la mano, rápido la billetera, ¿verdad? O las hermanas con su bola, ¿cómo está, hermano? Y se hace la bolsa así para un lado, ¿verdad? ¿Qué tal? Y no es cierto.
a veces son solo ideas en la mente. Prejuicios. Ya esto vamos a hablar de los prejuicios. Ok, pero entonces sigamos aquí con el verso, con la lectura bíblica. Y dice, el verso 65, Pilato les dijo, ¿una guardia tenéis? Id, aseguradla como vosotros sabéis. Quiere decir de que no les puso límite, ¿verdad? Ustedes vayan, ustedes tienen una guardia, ahí está. Háganlo pues, vayan. No quiero decir cuántos eran, cuántos estaban cuidando la tumba, pero era más de uno, ¿verdad? Era uno más de uno, ¿verdad? Ok. Verso 66 dice, y fueron y aseguraron al sepulcro. Miren, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Mire, o sea, de que no les bastó con rodar la piedra, sino que la sellaron. Entonces ponían un sello imperial, ¿verdad? Que no se podía romper. Si se rompiera, era seña que lo habían violado, se habían metido. Ahora sería como poner esos cintas amarillas, ¿verdad? Cuando ponen así en los lugares, o un sobre sellado, ¿verdad? Que usted no, si usted lo abre, cualquiera se da cuenta que lo abrió. Pero dice que sellaron la piedra. O sea, de que ellos, hermano, no querían saliera. No querían, hermano, que los demás creyeran, que todos los demás creyeran. Querían demostrar que era un fracaso. Y muchas veces así pasa que hay algunos que lo que quieren es impedirte que creas que Dios te puede ayudar. ¿Acaso no? Quizás algunos se le han acercado y le han dicho, no, ese es el problema. No. Mire, yo me recuerdo que una vez fuimos donde el doctor y nos dice, cuando nos estaba examinando el doctor, y ahí está mi esposa, me dice, esa enfermedad, ni Dios la sana. Me dijo. Yo dije, reprendo en el nombre de Jesús, porque Dios, el Dios que yo sí creo, el Dios que creo, sí la puede sanarle. Bueno, tal vez solo dos tienen ese Dios que yo tengo, ¿verdad? Vaya, pero imagínese que un médico le diga a usted, no, eso que usted tiene, mire, Dios la sana. Le da la chiripiolca en ese momento y se enferma de eso, aunque ni enfermo esté. Mire, yo le he contado, se lo quiero volver a contar porque va al caso. Estábamos evangelizando y estaba Naomi y Débora conmigo. Estábamos entregando tratados y se me acerca una persona, así, y se me queda viendo a los ojos, así, me señala, te voy a señalar a ti, me señala y dice, te quedan 3 meses de vida. Aprendo, le dije en el nombre de Jesús, y tomo esas palabras y las echo al fondo de la mar. Y él se quedó así, ya no pudo hablar más y se fue. Pero qué tal uno está así todo despabilado y amedrentado. Y le vuelve a dar la chiripiolca ahí en ese momento. Ok, pero entonces, hermano, mire, cómo estaban preparando todo, cómo el enemigo está preparando todo para que no creas, para que tu fe falte, para que tu fe desaparezca. Ok, fíjese que yo puse aquí la expresión sellar la piedra. Era como la expresión del humanismo de ellos, de decir, lo vamos a hacer a nuestra manera. Y por eso la sellaron. Pero como no es a nuestra forma, es a la manera de Cristo, ¿verdad? Ok, sigamos con la lectura. Mateo 13:57 dice, y se escandalizaban a causa de él. Dice. Aquí yo le estoy leyendo otro verso, porque recuérdese que al tener puesta esta piedra, lo que sucede es que muchos dejan de creer en Dios. Siempre va a haber alguien que te va a aumentar, te va a ayudar a que crezcas en tu fe, pero hay otros que te detienen y te paran en tu fe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Juntarte con los que te aumentan la fe, pastor. Y entonces no les hablamos a los que no tienen fe. Bueno,
si cumples lo que dice la Escritura, que se hagan ellos a ti y no tú a ellos, pues sí, háblales. Pero si cada vez que te juntas, estás, aquí estás, voy a perder la compostura delante de ti. Y cuando te juntas con ellos, ¿quieres bailar como Juana la cubana? No se puede. Entonces se tienen que hacer ellos a ti, no tú a ellos. Que tu fe sea fuerte, que tu fe crezca. Entonces, por eso le puse este verso. Entonces dice, y se escandalizaban a causa de él, Señor Jesús. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Mire, hasta dónde puede llegar esta piedra pesada, esta piedra fuerte, a impedir que nosotros creamos que el poder de Dios se puede mover. Dice, aquí dice muchos milagros. El poder dunamis, que es el poder para hacer milagros, dice que no lo pudo usar. Y no hizo muchos dunamis a causa de la incredulidad. Pues tal vez alguien dirá, pero si era el Señor Jesús. Pero, ¿qué tal si el otro no creía? Mire, cuando el Señor Jesús llegó, siempre a donde llegaba el Señor Jesús, sucedían cosas preciosas. Los muertos resucitaban, los enfermos se sanaban, los endemoniados se liberaban. Y él llegó a la región de Gadara, ¿verdad? Y dice que solo baja de la barca y pone el pie en esa región y le salen al encuentro los gadarenos. ¿Verdad? Y usted sabe la historia o sabe el texto bíblico, que el Señor lo reprendió, le dijo, somos muchos los que estamos adentro, ¿cómo te llamas? Legión? Lo reprendió y se fue. Pero dice que se fueron al hato de cerdos y se metieron los demonios ahí. Y los demonios, y los cerdos endemoniados fueron, porque le dijo, no nos mandes al abismo, le dijeron los demonios, ¿verdad? Sino que no nos mandes al abismo. Bueno, vayan a los cerdos. Pero los mismos cerditos se fueron al abismo, se despeñaron, ¿verdad? De todas formas se fueron al abismo. Pero lo interesante de esto es de que dice que el gadareno quedó como nunca lo habían visto, lo vieron sentado, platicando, cuerdo, otra cara. Y él decía, Señor, permíteme ir contigo, quiero estar contigo. Aquel que ha tenido un encuentro con el Señor Jesús quiere estar con él. Él le dice, quiero ir contigo. No, ve y preséntate a los tuyos para que vean el poder, para que vean. Y entonces él obedeció, ¿verdad? Pero los de la región le gritaban, vete, no te queremos aquí. Viendo el poder de Dios moviéndose, por favor, vete de nuestras tierras, no te queremos aquí. Y así pasa el día de hoy. Esa piedra grande no les deja creer. Causa de los demonios. Ok, aquí tenemos que desmenuzar este verso, porque fíjense que escandalizarse viene del griego escandalizo o escandalón, ¿verdad? Pero escandalizo, que lo que significa es poner un lazo o una piedra de tropiezo en el camino. Ay, mira, tengo que tomar un poco de agua. Tal vez alguien estaba pensando, ¿y ese verso qué tiene que ver con lo que estamos estudiando de quitar las piedras, verdad? Bueno, aquí está. Fíjese que entonces es como poner un lazo o una piedra de tropiezo en el camino. Ahora, yo sé que usted rápidamente se está recordando del verso. Hasta me dan ganas de preguntarle a algunos hermanos que estén aquí adelante para que puedan expresarse con libertad, ¿verdad? ¿De qué verso se recuerda, verdad? ¿No sería mejor que aquel que hace caer o tropezar a uno de mis pequeños, que le amarraran con un lazo, una piedra de molino y lo arrojaran al mar o al agua y que se ahogue? Pues el diablo, que el Señor lo reprenda, hermano, lo que él quiere es poner un lazo, una piedra de tropiezo en nuestro camino. Ahora, ¿por qué razón? Dice que se escandalizaron. El Señor Jesús estaba llegando a un lugar a sanar, a liberar, pero no todos creían. Es más, dice que no pudo hacer muchos milagros ahí. En su propia tierra. En su propia tierra significa
A veces que en la propia familia ni te respetan ni te reconocen. Ah, sí, ese es el Pedro, no hay ningún Pedro, ¿verdad? Ese es el Pedro. Y en la iglesia todos, hermano Pedro, hermano Pedrito. ¿Y todos, la familia del Pedro. Porque no hay un reconocimiento. El Señor Jesús lo dijo, ningún profeta es reconocido en su tierra. ¿Usted cree que para María y para los hermanos de Jesús no haber sido difícil tener que reconocerlo a Él? Porque déjeme decirle que si no lo reconocieron como su único y suficiente Salvador, no van a estar ahí arriba. Hay que reconocerlo. Uy, pastor. Madre de Dios. No, no es la madre de Dios. Y eso es lo que muchos se confunden. Es la mamá de Jesús. Prestó su vientre para que el Salvador viniera nada más. Pero bueno, voy a cerrar ese paréntesis, ¿verdad? Por aquello que se escandalicen algunos, ¿verdad? Pero tienen que reconocerlo. De hecho, la Escritura lo dice. Dice, ¿por qué no te presentas? ¿Por qué no subes a la fiesta para que te conozcan y que hagas milagros? Y así te reconocen todos. Porque ni sus hermanos, dice, creían en él. ¿Qué le parece? Los hermanos de Jesús. Bueno, después dice ahí, ¿verdad? Santiago, ¿verdad? Que era hermano de Jesús, hermano en la carne, ¿sí? Hijos, ¿verdad? Tal vez es la expresión que siempre decimos de sangre, pero la sangre de Cristo es única, ¿verdad? Pero era su hermano, era hijo de José y María. Era su hermano, medio hermano, pues, ¿verdad? Después dice, el Señor Jesús. ¿Cómo habla de su hermano? Ya no lo ve como su hermano, lo ve como Dios, ¿verdad? O él es. Entonces, ay, ay, ay. Esto aquí, hermano, esta piedra, si uno no tiene cuidado y está empezando a rodar en la casa, en el hogar, nos va a impedir que veamos el poder de Dios. Por eso, bendito sea el nombre del Señor. Que se manifiesta en tu casa, en mi casa, en tu hogar, que has experimentado el poder, el mover del Espíritu Santo aquí en el aposento alto, pero me interesa en sus casas y hemos visto cómo no vamos a estar contentos de ver tremendo milagro con Josecito, ¿verdad? Lo que el Señor hizo o las cosas que ha hecho en la vida de cada uno de ustedes. Yo sé que cada uno pudiera testificar. Ok, entonces, mire, entonces como el verso anterior, pero el verso anterior dice, piedra de tropiezo en el camino. Entonces, quiero que veamos esta serie de versos, Lucas capítulo 8 y verso 5. Ya con esto casi estamos. No tengo todavía un poquito de buen tiempo ahí. Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y al sembrarla una parte cayó junto al camino. ¿Se recuerda que le dije por qué razón no produce al 100% toda la semilla que cae en la buena tierra? Ok, dice, parte cayó junto al camino, junto al camino. Por eso usted y yo no debemos de estar junto al camino. ¿Qué es estar junto al camino? El camino es Cristo, pero a veces tengo un pie afuera y un pie adentro. El camino se llama Jesucristo y de repente yo me salgo un ratito. Me pongo, aquí estoy cristiano y aquí estoy cristino, ¿verdad? No, si yo me quedo junto al camino, dice, la parte cayó junto al camino y fue pisoteada. Me voy a detener un momentito. Pisotear, hollar con los pies. Esto es figura de despreciar la palabra de Dios. Ahora usted se puede dar cuenta por qué, aunque sea buena semilla, hay quienes todavía no aprecian, sino que desprecian la palabra de Dios. Y por eso es que nunca hay un cambio al 100% en sus vidas. Tienen 5, 10, 20, 30 años y todavía batallando con las mismas cosas del principio. ¿Por qué? Aunque son buena tierra, todavía quieren estar junto al camino. Dice, fue pisoteada, hollada. Ahorita vamos a hablar algo ahí.
y las aves del cielo se la comieron. Mire, la semilla que usted desprecia, que usted no, bueno, que desprecia o que no aprecia, las aves se la comen. Ahora, yo puse aquí, ¿por qué? Yo puse esta pregunta, esto no está en la Biblia, ¿verdad? Esto se lo puse yo. ¿Por qué? Entonces, ok, traigo una secuencia de versos, pero fíjese que pisotear es hollar. Hollar no es que usted tiene una fábrica de ollas, ¿verdad? No. Hollar es humillar. Hollar es despreciar. Pero algo que me llamó a mí mucho la atención y es, si alguien puede leer Hebreos 10, 29 ahí con el micrófono, si se lo podemos poner ahí, un esgrimista bíblico. Hebreos 10, 29. Hollar es entonces darle la espalda al Señor Jesús. Darle la espalda, es decir, no seguirlo, pero no solamente no darle la espalda, sino voluntariamente decir, no, yo no creo, yo no lo voy a seguir, yo no creo lo que está escrito, no, eso fue para el pasado. Las lenguas y el Espíritu Santo, eso fue para los del principio, a la iglesia primitiva. Y ya no, ahorita ya no hay lenguas. No, esto es hollar y pisotear la palabra de Dios. Como dice Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis? He prendido el micrófono, nada más. Gloria a Dios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado e hiciera afrente al Espíritu de gracia? Tres cosas, ¿verdad? Otras versiones dice hollar, pisotear, es decir, darle la espalda. Y fíjese que esta expresión o esta palabra pisotear o hollar es entregarse al pecado de rebelión abiertamente. Porque alguien que ya no quiere seguir a Jesús, ¿verdad? Se va a vivir, ni siquiera la vida loca se queda corta, ¿verdad? Pero entonces aquí, ¿por qué razón alguien puede despreciar la palabra? Ya vemos que la pregunta no va en funciones de por qué las aves se la comen, no, se la comen porque está pisoteada, es decir, la despreciaron. A ver, si usted le dice, mira, aquí le traje este helado, no es helado, no me gusta, hay 3 manos ahí para comérselo, ¿verdad? 3 manos, no, tal vez 3 bocas, yo 3 manos para quitárselo, ¿verdad? Pero 3 bocas para comérselo. Ok, ¿por qué entonces, por qué fue pisoteada? ¿O por qué puede ser pisoteada? Lucas capítulo 8, verso 12. Y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo, lo reprendemos en el nombre de Jesús, amén. Dice, después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Pero mire qué interesante, es a los que están en el camino. Quiere decir de que, hermano, es alguien que está junto al camino, que le cae la semilla, pero como está junto al camino, el diablo viene y le arrebata la palabra. Pero dice, los que han oído. Entonces le marco aquí esta palabrita, oír. La palabra de Dios la oyen muchas personas, hasta los no creyentes, ¿verdad? En los hospitales, en los mercados, en la televisión, a veces hasta en los anuncios salen por versos bíblicos, en el Facebook de repente le brotan a usted versos y escuchan, pero son nada más oyentes. Son solo oyentes, no creyentes. Cuando un oyente pasa de oyente a creyente, esa palabra, esa semilla ya no se la pueden robar, porque ya es un creyente, ya cree. Entonces, por eso es que le decía yo que cuando está esta piedra, no te deja creer. Y fíjese, pues, entonces, aquí hay un problema cuando solamente somos oyentes.
De hecho, la Biblia dice, no seáis oidores olvidadizos. ¿Cómo cree usted que a alguien se le puede quedar algo que oyó? ¿Sí? ¿Verdad? Poniéndolo en práctica. Si a usted le dijeron, mire, para hacer un pastel, usted necesita 2 o 3 huevos, harina, y cuando llega, ¿verdad? El jefe de la cocina le dice, y él va a romper, viendo un montón. Dice, ¿y por qué pasa? ¿No leíste la receta? ¿No escuchaste lo que te dije? Sí, te dije 2 o 3, no 203. Iba a hacer un pastel, saber ni cómo, ¿verdad? Pero ¿a quienes solo son oyentes? Es necesario, mire, el que oye, crea. Pero eso no, esto es función del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo te alumbra y entonces tú decides creer. Porque el que nosotros creamos en Cristo Jesús, el que creamos la palabra, el Espíritu Santo nos tuvo que iluminar, alumbrar, pero al final el que decide son ustedes, soy yo, somos nosotros, creer o no creer. Entonces, vea, entonces, los oyentes viene el diablo y les arrebata. Ay, ay, ay. Quiere decir, y aquí le marco, mire, el diablo con una línea. Porque a los oyentes llega el diablo y les roba la palabra. Se las arrebata. Sí va entendiendo ahí cómo va la secuencia, ¿verdad? Solo con el micrófono. Si hay preguntas, ahí con el micrófono, por favor. Amén. Ahí está la hermana que quiere preguntar. Gracias, pastor. Entonces dice que, con el micrófono nada más. entonces que ya. Dice que los que han oído. Entonces, la palabra dice que por el oír y el oír la palabra de Dios viene la fe. ¿Cierto? Entonces también los que oyen, también se les puede producir la fe, porque la palabra también dice que nunca regresa vacía. Sí, sí. Pero mire, debemos de entender ese pasaje que dice que la palabra de Dios es enviada y no regresa vacía. Porque es palabra de Dios. Pero puede ser que no haya sido recibida. Pero no regresó vacía, porque llega la palabra a informar, no la recibieron. Pero Él envió su palabra, pero no la recibieron. Entonces eso es lo que llega. Por eso que también la palabra nunca regresa vacía. Es decir, llega a decir, tú enviaste tu palabra, solo algunos se sanaron, pero no todos, porque no todos creen. Ahora, la fe viene por el oír, dice. Y el oír por la palabra de Dios. Si el oír es importante, ¿cuánto no más el creer? Porque la Biblia dice que el que se acerca a Dios, primero, ¿qué dice? Oiga, dice. Primero oiga a Dios, o ¿cómo dice el verso? Primero crea, dice, que hay Dios y que es premiador o galardonador de los que le buscan. Entonces el creer va muy junto, el oír va pegado con el creer. De hecho, el siguiente paso del creyente, bueno, tal vez agregaríamos uno antes, simpatizantes, ¿verdad? Hay algunos a los que les gusta, sí, les gusta escuchar programas cristianos, sí, pero esos no son ni oyentes, solo de vez en cuando oyen, ¿verdad? Son simpatizantes, pero hay otros que son oyentes y que el que oye y cree, la palabra no le es robada de su corazón. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué muchas veces no se cree? Porque está esa piedra. Eso es lo que yo quiero. Por eso es que es importante que en nuestra casa saquemos y despedreguemos la viña para que la palabra que caiga siempre produzca el 100%. Entonces dice aquí, los que solamente oyen, el diablo arrebata de sus corazones la palabra, la semilla. Uy, hermano, entonces eso se pone tremendo, porque entonces Marcos capítulo 4 y verso 15 dice, y estos son los que están junto al camino, donde se siembra la palabra. Aquellos que en cuanto la oyen, al instante, dice, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Yo le pregunté otra vez, ¿por qué? ¿Por qué se la lleva? Pero dice, hoy, pero pongamos atención a
a estos versos, porque, mire, aquí dice, el diablo viene y se las arrebata a los oyentes. Pero aquí dice, en cuanto la oyen, al instante, dice. Ni siquiera esperaron a la hora, pues. No esperaron al día siguiente. En el momento que están escuchando la palabra, cuando solo son oyentes, pero no creyentes, porque tienen esa piedra, ¿verdad? Al instante que la oyó, al ese instante viene el enemigo y se la roba. ¿Por qué razón? Ahorita, si usted se dio cuenta, se lo marqué ahí, el diablo es el acusador. En griego, ¿verdad? Significa acusador. Pero la característica es que es un falso acusador. Lo triste sería que a ti y a mí nos acusen con verdades. Pero ya con falsas acusaciones no podemos evitar. Entonces el diablo, él es un acusador. Entonces, dése cuenta que están oyendo la palabra y el que tiene la piedra esa que no han logrado quitarse, el acusador viene y puede hacer que te esté acusando con algo falso. Dios no te ama. Hombre, Dios no te va a perdonar jamás, nunca. Forever life. Nunca te va a perdonar. Falso, porque el Señor dice que el que se acerca a Dios con un corazón contrito y humillado, no se resiste y lo perdona. Pero como Él es experto, ¿verdad? En esto, en acusar. Ahora, sí, aquí hay una diferencia entre el diablo y Satanás. Satanás significa oponente, significa adversario o contrario, o el que te contradice. ¿Sí Dios me ama? No, no te ama. No, pero es que Él dijo que no, Él no te va a hablar. Lo va a contradecir siempre. A veces puede ser utilizando a alguien de la escuela, a su amigo, un familiar, o en la mente, ¿verdad? En la mente tuya. Señor, que me amas. No. El diablo hablándole, ¿verdad? Pero aquí, Satanás, el adversario, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que él quiere? Que esa piedra se quede, ¿verdad? Que esa piedra no sea removida. Pero, bueno, voy a... Ay, Padre, Elías ya me puso en rojo ahí. Perdónenlo. Ya casi vamos a terminar. Padre Santo. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué razón se lleva al instante la palabra? ¿Por qué no produce al 100%, verdad? Porque si la semilla cae en buena tierra y dice que produce al 30, desperdició 70, ¿verdad? Si cayó en buena tierra pero produjo al 60, desperdició 40. No, aquí, miren, aquí ni con 99. Tenemos que sacar 100, porque si no, le estamos dando gusto al diablo o a la carne. Ahora, ¿por qué razón viene tan rápido? Ok, aquí viene el remate final, Mateo 13:19, y dice: a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende. Ese es el problema. ¿Por qué llega el enemigo y rápidamente se roba la palabra? ¿Por qué muchas veces, dice, al instante se la lleva? ¿Por qué no produce al 100% la palabra, la buena semilla en el corazón de todos? Porque no entienden la palabra. Porque no se entiende. Entonces, cuando hay algo que no se entiende, dice que viene el maligno. Entonces aquí hay tres. Hay una trilogía: diablo, Satanás y el maligno. Los tres versos hablan de lo mismo, pero cada uno tiene un antagonista diferente. Usted y yo somos los protagonistas y estos tres feos son los antagonistas. Entonces, aquí cuando la palabra no se entiende, esa semilla se la roba el diablo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer cuando no se entiende, iglesia? A ver, lo voy a decir otra vez. ¿Qué hay que hacer cuando no se entiende? Pregunte. No tenga miedo. Es que me da vergüenza. Peor que ahora pero si me graban me van a decir, ay, sí, hermano, ¿sabe? No. Mire, si yo le contara. Bueno, yo se lo he contado en otras ocasiones. Cuando nosotros empezábamos, yo siempre he sido preguntón, hermano. Cuando vienen ministros a bendecirnos,
Yo les pregunto, ya ve que el mismo apóstol dijo que veníamos hablando, yo venía pero ametrallándolo con preguntas, ¿verdad? Es la única forma de que uno aprende. Miren, nosotros íbamos a recibir el discipulado con mi hermano, estábamos jóvenes, tiernos, ¿verdad? Imagínense mis canelones así, quedejas santas así. Íbamos a recibir el estudio, el discipulado, la escuela dominical. ¿Y tienen preguntas? Sí. ¿Otra pregunta? Sí. Se iban todos y yo seguía preguntando. Me decía, no, espérate, ya no, esa era la última, la última. Siempre preguntaba. A mí no me daba vergüenza preguntar. Pero era que, ¿y entendiste? No entendí nada, entonces mejor preguntaba. Entonces usted, hermano, cuando no entienda algo, así como el espacio que damos para preguntar, qué bonito. Pero si, ay, pastor, no quiso preguntar en este lugar. Mándeme un texto, pues, y pregúnteme. Me dice, mire, pastor, ¿por qué esto? Y le respondemos a la luz de la palabra. No es que yo me lo esté inventando, ¿verdad? Sino que a la luz de la palabra. Entonces aquí viene el maligno. Maligno en el griego se dice poneros. Y poneros es una expresión en griego que dice que son las huestes de maldad. Poneros. Y entonces estos seres espirituales lo que quieren es implantar lo malo, las cosas malas en el corazón. Es decir, matar la semilla con maldad. Porque la semilla es buena. Amén. Entonces quieren matarla con cosas malas, pensamientos malos, sentimientos malos, acciones malas. Entonces dice aquí que cuando no entienden, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla. Hay un peligro por quedarse junto al camino. Yo no me quiero quedar junto al camino, ni quiero que ninguno de ustedes se quede junto al camino, sino que nosotros tenemos que perseverar en el camino, caminando, perseverando, hermano, pasos seguros, firmes, hasta llegar a la meta, hermano, que un día el Señor nos diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Yo anhelo escuchar estas palabras a mi vida y anhelo que se las digan a ustedes también. Poneros también significa degeneración. Porque para decir semilla también se dice, dentro de todas las, hay diferentes palabras para decir semilla, generación. Entonces lo que el enemigo quiere es degenerar la semilla. Téngame paciencia un minutito más. Mateo 28:11. Y aquí estamos cerrando. Dice, y mientras ellas iban, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Pues sí está en la secuencia de lo que íbamos, ¿verdad? En la secuencia. Y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados. ¿A qué soldados, pastor? ¿Sí se recuerda a qué soldados? ¿Quiénes eran? ¿Qué soldados son estos? Sí, ¿verdad? Yo pensé que me iban a decir, el soldado que le mandó una carta a su querido hermano, ¿verdad? No. Yo espero que me esté poniendo atención, ¿verdad? Dice que les dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo, decide esto. Sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Esto tiene una gran connotación. Porque para que un soldado diga, no, yo me quedé dormido en mi guardia, ¿qué cree que le iba a pasar? Sí, era la pena de muerte. Los soldados romanos estos andaban con cuentos. ¿Te quedaste dormido, papadito? Los mataban, los decapitaban. Porque dentro de las gracias, si usted quiere, los romanos no podían torturar a otros romanos. Entonces, la ley decía que los mataban con la espada y le cortaban la cabeza, ¿verdad? No los podían torturar. Por eso es de que, bueno, a lo mejor no, ¿para qué me voy a meter ahí? Bueno, a otro día le voy a decir, ¿qué pasó? No, hay otro día, le digo. Entonces dice, diciendo, decir esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Dice, más abajo dice, y este dicho se quedó hasta el día de hoy.
O sea, de que se implantó la semilla maligna, ¿verdad? De la mentira. Y esto es lo que los judíos dicen ahora. No, hombre, que Dios bendiga a Israel, amén. No estoy hablando mal de Israel, que sean prosperados los que te bendigan, bendecimos a Israel. Mire, hermano, han salido unas noticias. Ya ve que usted me desvía, hombre, ya ve, usted me desvía. Salieron una noticia del nuevo primer ministro de Israel, diciendo que Israel nunca ha pasado más de 80 años seguidos en paz. En abril de este año, entre abril y mayo de este año, cumplieron 73 años. 73 años ellos de estar, por así decir, en paz. Para 80 faltan 7 años. Ese número me suena a mí demasiado sugestivo. Pero dice que nunca han tenido más de 80 años. Quiere decir que puede ser antes de 7 años. Y eso está en la palabra. Bueno, pero eso es demasiado sugestivo. Entonces quiere decir que estamos muy cerca. Pero ok, bueno, decía yo esto, que no estoy hablando mal de los israelitas, pero es que Jesús no resucitó. Ellos ni creen en Jesús. Para ellos es un engañador, como lo dicen ahí los sacerdotes. Eso es ofensivo. O hasta otras, entre comillas, religiones respetan más, y los judíos no. Por eso es de que ellos tienen una venda ahora, ¿verdad? Así dice el escritor, que les va a ser quitada en la semana 70 de Israel. La semana 70, que es la tribulación y la gran tribulación. Por eso recuérdese, iglesia, la tribulación y la gran tribulación no es para la iglesia. Aleluya, pastor. Pero no quiere decir de que no vaya a pasar la tribulación y la gran tribulación la iglesia. Si nos consagramos al 100%, damos nuestra vida a Él, si no vamos a pasar por ahí. Pero lamentablemente vemos que en la escritura de que mucha iglesia que no debería de estar ahí va a pasar por ahí. Pero si nos consagramos hoy, dígale, yo me quiero consagrar hoy. Ayúdame, hijita, a ministrar el piano. Yo me quiero consagrar hoy y no mañana. Ahora fíjese, para terminar le quiero leer este verso. Porque está la piedra cerrada, ¿verdad? Está el Señor Jesús adentro de la tumba. Y como platicábamos, o como escuchábamos, ¿verdad? Y platicábamos, si hubieran ido a abrir la tumba el mismo día del Señor Jesús, se lo pusieron, Él ya no estaba y Él se levantó. Por eso es que el poder que hay en Él se levanta, porque dice que Él entrega, a mí nadie me quita mi vida, yo mismo la doy y yo mismo la puedo volver a tomar, porque ese es el mandamiento que recibí de mi Padre. Se levanta Él, deja bien dobladita su ropa, ¿verdad? Su túnica, porque dice que cuando entraron la vieron bien dobladita. Esto es figura de terminé mi función aquí y me voy a hacer la otra función, que tenía que ser el holocausto, que era hacer morir quemado. Entonces Él viene y desciende a las partes profundas de la tierra. Por eso es, hermano, si hubieran entrado a verlo, no estaba ahí. Entonces fíjese. Pero es que le tengo que leer el verso, ¿verdad? Yo porque estoy adelantándome aquí. Mateo 28:2 dice, y aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Por favor, entonces yo le decía, el Señor Jesús resucita, ya no estaba ahí. Entonces era necesario que alguien llegara y removiera la piedra. Dice la Biblia que si el Espíritu que resucitó a Jesús mora en vosotros, también a vosotros. Entonces ahí hay una función bellísima. Pero entonces notemos que un ángel del Señor fue y abrió. Pongámoslo aquí en figura. Sin ayuda de Dios no podemos quitar esa piedra. Es necesario pedir el auxilio del Señor para que sea removida esa piedra y entonces empecemos a creer
Y al creer empecemos a disfrutar de las bendiciones que vienen al creer. Entonces, para terminar, concluyo con este verso, Efesios 2:20, que hay que quitar piedras, pero hay una piedra que cuando ya esté todo limpio en nuestro terreno tenemos que poner. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. O si nos cimentamos en esa piedra, vamos a crecer, vamos a prosperar. También dice que el sobre quien cae esta piedra va a ser desmenuzado. Pero si tú y yo nos fundamentamos en esa piedra, oh hermano, aunque vengan las tempestades, aunque vengan los ríos, nuestra casa va a permanecer. Póngase de pie, iglesia. Oh sí, Señor. Yo quiero, Señor, que mi casa, mi viña, mi vida, mi familia, la familia de familias, sea despedregada todo aquello que a ti no te agrada, Señor. Hemos compartido tu palabra, Señor. Gracias por este precioso privilegio que nos das, Señor. Oh sí, Señor, ayúdanos a que cuando la semilla de tu palabra caiga en nosotros, produzca. Y si no entendemos, que tu Espíritu Santo nos ayude, pero que también seamos valientes para preguntar, Señor. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, y te suplico que la semilla de tu palabra que ha caído en buena tierra, porque yo sé que son buena tierra, los que están acá y los que están oyendo, Señor, a través de, o viendo a través de los medios, Señor, que esa semilla produzca en sus corazones, en sus vidas, al 100%. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Oh Señor, gracias, gracias. Por favor, Señor, haznos crecer, Señor. ¿Por qué no le cantamos a la fidelidad de Dios en nuestro corazón? Mire, usted y yo hemos recibido palabra, hemos recibido semilla. Lo que podemos hacer es decirle, Señor, gracias. Gracias, Señor, ayúdame ahora que produzca el fruto al 100%. Y si no es por el amor, por el auxilio del Espíritu Santo en su fidelidad, no lo vamos a ver, no vamos a ver ese fruto. Y el Señor está buscando ese fruto que produzca la semilla antes de que Él venga por su iglesia. Oh sí, Señor, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más, digámosle. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Padre, te agradecemos por tu presencia esta noche acá en el aposento alto. Señor, gracias por lo que has hecho, porque nos has visitado, Espíritu Santo. Ahora te pido que esta bendición, Señor, sea trasladada también a las familias, a sus casas, a sus hogares. Lleva a tu pueblo en paz, Señor, y tráenos este domingo con un corazón dispuesto de alabar y bendecir tu santo y precioso nombre, Señor. Así bendecimos y despedimos en paz a tu pueblo, Señor. Y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo,
Y gracias, Espíritu Santo. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Dele una ofrenda de palmas. Cristo viene. Aleluya. El domingo le esperamos.